Hola, bienvenido a The House Guadalajara. Yo soy Justin y mi esposa Ángela y yo somos los líderes aquí, los pastores. Estoy en el lugar donde tenemos reuniones los domingos. Entonces, si tú estás aquí en los fines de semana, los domingos, si estás en Guadalajara, estás invitado siempre a acompañarnos. Pero también el video que ponemos en línea pues el plan es continuar con eso. La semana antepasada hablé acerca de la misericordia, un tema para mí muy importante. Hablé de la misericordia triunfa sobre el sacrificio, o es más importante que el sacrificio. No recuerdo el título exacto que puse, soy terrible con los títulos, pero es un versículo, o más bien es una frase del Antiguo Testamento que se repite varias veces en el Nuevo Testamento también, hablando de que la misericordia para Dios vale más que solamente cumplir con la religión. Eso fue como el tema principal. La misericordia incluye muchas cosas, es algo muy activo, es ser generoso, es poder ser compasivo, como ver la necesidad de la gente. Es muy personal, es muy relacional, y para Dios eso es, pues básicamente es la meta, ¿no? Que como humanos nos llevemos bien, nos tratemos bien. La religión para Él no es la meta. Por eso los sacrificios en el Antiguo Testamento tienen que ver con una forma religiosa de vivir que no era mala, la pidió Dios, pero no era el punto era el trato humano. Entonces, no voy a hablar de eso el día de hoy, pero quiero como que casi continuar con esa idea de cómo nos tratamos los unos a los otros, hablando acerca del perdón. La palabra perdón, o el tema del perdón. La misericordia y el perdón están relacionados, yo creo. Los dos tienen que ver con como el no cobrar a la persona lo que nos debe, el no exigir que se haga la justicia que se hubiera hecho, pero sí hay diferencias importantes. Y creo que la palabra, la idea del perdón es algo que se malentiende mucho. No es fácil, de hecho, ni de entenderlo ni de hacerlo. A pesar de eso, lo pedimos siempre de nuestros hijos. Si mis hijos pelean, si se lastiman, ya están más grandes, pero cuando estaban chiquitos, pues lo primero era, a ver, pídele perdón, ¿no? Y perdóname, ok, perdónalo, te perdono. Es lo más normal, ¿no? El enseñar a los niños a no guardar rencor. Bueno, primero a dejar de golpearse, luego a no guardar algo en contra de su hermano. Como adultos, en teoría, debe ser así de fácil, pero la realidad es que no es tan fácil. Y si te han ofendido, si tú has ofendido a alguien más, ya sabes lo complicado que es tratar de lidiar con esas emociones, esos, no sé, ni sé cómo llamarlos, pues son pensamientos, son emociones, son decisiones, todo un conjunto de cosas dolorosas que a veces nos lastiman. Y lo digo con cuidado porque sé que esto abarca muchísimas diferentes circunstancias o situaciones que podrían existir, porque hay temas de abuso infantil, por ejemplo, sexual, hay temas, muchas cosas más, cosas pequeñas, cosas grandes, y para nada quiero yo aquí en este momento decir cómo debes de sentir o reaccionar. Todo lo contrario, quiero hablar un poco acerca del proceso del perdón, porque es tal cual un proceso. No es algo que de la noche a la mañana o en un instante vas a poder decir, no, ya lo perdoné. Digo, se lo pedimos a los niños, pero aún con ellos, a veces te das cuenta que tardan unos minutitos, ¿no?, en perdonarse. Y eso que fue nada más un pleito, un choque, pues ligero por decir, pero ya de grandes, ¿no? Si un noviazgo terminó mal, si un matrimonio terminó con engaño, si alguna relación X, cual sea, o la que sea, terminó mal, o tal vez algún robo, yo lo digo siempre, ¿no? Pero aún cuando voy manejando, si alguien como que hace algo, ¿qué es la palabra? Me cierra, o sea, se pone enfrente de mí y no espera su turno, como que algo en mí dice, quiero vengarme. Dios está trabajando con eso en mi vida. Voy mejor que nunca, yo creo. Pero yo creo que cada rato, cada uno de nosotros tenemos que enfrentar estas luchas internas con respecto al perdón. Tanto perdonar a otros como también poder recibir perdón o pedir perdón de otras personas. Entonces quiero hablar un poco de esto.
no en gran detalle, no como psicólogo. Sí leí un buen sobre el tema, me fascina investigar con diferentes estudios que han hecho para saber cómo funciona, no solamente para compartirlo, sino porque me interesa para mí mismo saber cómo debo sentir, ¿no? Cómo debo responder ante situaciones que son difíciles. Y encontré en esas investigaciones, encontré dos cosas. Uno, que todos están de acuerdo que el tema es muy complejo, que el tema es muy grande, es difícil de resumirlo, no todo el mundo está de acuerdo con cómo se ve el perdón ni cómo lograrlo. Entonces es muy grande, muy complejo, pero también todos están de acuerdo que es muy importante, que nos beneficia. Cuando perdonamos tenemos una mejor calidad de vida en muchos sentidos. Entonces eso lo encontré mucho en los estudios que hice y también pues, lo veo en mi propia vida. Por un lado, no lo entiendo. Hay cosas que no entiendo del perdón. No sé cómo hacerlo, no sé cómo manejar tantas emociones y al mismo tiempo sé su importancia. Lo he visto, lo he vivido. He perdonado y he sentido el descanso interior, interno que esto produce. He sido perdonado y sé cómo también es ese cambio relacional a veces. Entonces, puedo orar para empezar. Primero vamos a leer un pasaje, como normalmente hacemos. Este está en Lucas 23 y luego quiero orar. Esta es la crucifixión de Jesucristo. Creo que tal vez ya con eso ya sabes a cuál parte voy a leer. Dice, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. De las frases más profundas y poderosas que se han dicho, yo creo que en toda la humanidad, toda la historia. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y ahí continúa la historia, ya la sabemos, ya la conocemos. Lo crucificaron, resucitó después. Conocemos el final de la historia, que no quedó en la tumba. Entonces, por un lado, tal vez leemos estas palabras y como que, pues los perdonó porque es Dios y porque al rato iba a resucitar. Pero si nos ponemos en su lugar, este es un acto heroico que yo creo que yo no hubiera hecho. Yo creo que yo hubiera estado ahí en la cruz diciendo, a ver, Dios, si quieres te paso los nombres, ¿no? Y las direcciones de todos ellos para que los busques después. Hechos 7, al final del capítulo, encontramos a otra persona que no era Dios. Tal vez decimos, pues le fue fácil, es Dios. Pero aquí encontramos a Esteban, que era un líder en la iglesia y también lo mataron. La historia es larga, pero básicamente lo acusaron de blasfemia. Él dijo, pues, si seguir a Jesús es blasfemia, entonces, pues, yo le sigo, yo creo en Él, es Dios. Entonces ellos, dice, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre Él, estos son los que le estaban acusando, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Importante porque más adelante este Saulo se hizo Pablo, el apóstol Pablo. Le cambiaron el nombre, pero esta es la primera vez que encontramos al apóstol Pablo. Nada que ver con lo que más adelante iba a ser. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Otra vez, tanto Jesús como Esteban con esa capacidad de decir, Dios, no lo pongas a su cuenta, no lo tomes en cuenta, como si no lo hubieran hecho. Impresionante esa actitud. Vamos a orar para empezar. Dios, gracias por tu perdón hacia nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado tu misericordia, tu paciencia. También lo hemos demostrado a otras personas. Sabemos que el perdón es parte importante de ser un ser humano. Y pedimos que nos ayudes hoy a entenderlo mejor. Dios, que sepamos cómo procesar las emociones que sentimos y las experiencias que tenemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues pensando aquí en este tema, hice memoria y recuerdo cuando tenía como 10 años, estaba jugando con unos amigos en unos campos baldíos que estaban cerca de la casa. Vivimos en ese tiempo cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, en un pueblo que se llama Chalco. Y
repito, tenía 10 años, ¿ok? Y yo era el mayor, iba con mis hermanos menores y con algunos amigos de la colonia, y nos habíamos dado cuenta que debajo de ciertas piedras se podían encontrar unas arañas que se llaman viudas negras, que yo creo que las ubicas, son unas negras súper, súper venenosas, literal te pueden matar, que tienen como una figura como de violín color rojo, y de alguna manera supimos qué eran, o sea, sabíamos muy bien cómo se llamaban, que eran venenosas y que ahí vivían. Mis papás, obvio, no sabían nada de eso, pero nosotros llegamos, recuerdo súper bien, llegando con un frasco de vidrio o 2 o 3, y empezamos a levantar las piedras y con un palito así que encontramos como que moviéndolas y metiéndolas al frasco. Y terminamos con tal vez unos 10. O sea, ahí estaban, recuerdo las hojitas que les echábamos porque no sabíamos qué comían. Y ahí estaban las pobres arañas nada más viéndonos con sus colmillos ahí esperándonos. Y gracias a Dios nadie fue picado, mordido por esas arañas. Pero recuerdo súper bien llegando a la casa y estaba de visita mi abuela, que era una persona súper linda, tranquila, tierna. Pero yo recuerdo su cara cuando le anunciamos, un niño de 10 años, o varios niños, más bien de 10 para abajo. Mira, abuela, lo que encontramos afuera en el campo son viudas negras. Y ella, ¡uah! No dijo mucho, repito, una señora, una persona súper tierna. Mis papás sí me dijeron algunas cosas un poco más fuertes, pero la neta se portaron súper bien con nosotros, pues éramos niños. Pero nos dijeron muy oficialmente, muy formalmente, muy firmemente que jamás en la vida íbamos a salir a ese campo a levantar piedras y buscar esa araña. Ahora tengo yo un hijo de 10 años. O sea, en ese tiempo recuerdo, nos regañaron, ni modo, pues buscamos otro juego, ¿no? Recuerdo pensando, qué divertido, son venenosos, son venenosas, qué diversión esto. Así piensa el cerebro de un niño de 10 años. O sea, literal, todavía no se ha formado, todavía no crece al 100 el cerebro de un niño de esa edad. Entonces, pues súper divertido, ¿no? Pero ahora como papá de un niño de 10 años, yo no sé cómo reaccionaría si regresara mi hijo con un frasco de vidrio lleno de arañas que le podrían matar. Yo creo que no con la paciencia que mis papás demostraron y el control propio, yo estaría, del dominio propio, estaría como que súper enojado. Pero bueno, ¿qué es la diferencia? Ahora como papá, como adulto, me pongo a pensar más allá de solamente la diversión, ¿no? Del momento. ¡Wow! Es una araña venenosa, hay que atraparla. ¡No! O sea, ¡qué locura! Me pongo a pensar, ¿dónde está el hospital? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿No? 1000 cosas que un niño de 10 años no estaba pensando cuando yo era ese niño de 10 años. O sea que mi perspectiva ha cambiado. Veo cómo era y como soy, y hay una diferencia. Me entiendo. O sea, entiendo por qué yo estaba coleccionando esas arañas. No estuvo bien, estuvo súper mal, obvio. Pero me tengo a mí mismo, me tengo cierta misericordia, cierta compasión, cierta risa. ¿Por qué? Porque entiendo cómo era. Y más o menos así veo a Jesús, estando en la cruz, mirando a la gente que le está literal crucificando. Ahora, obviamente nada que ver. O sea, el atrapar arañas, nada que ver con crucificar a una persona injustamente. Pero Jesús, al mirar a las personas y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, está reconociendo, está mirando a las personas y está reconociendo que no tenían la capacidad todavía para comprender lo que estaba sucediendo. Dice, Padre, perdónalos. Es sin querer, o sea, sin querer queriendo, ¿no? O sea, lo querían hacer, pero no entendían. No sabían a qué grado, qué tanto estaban haciendo con todo esto. Creo que cuando se trata del perdón, y voy a hablar un poco más de esto en un segundo, de lo que Jesús dijo y qué significa lo que Él dijo con esta frase, no saben lo que hacen. Pero creo que es importante enfatizar, recalcar, que el perdón es un tema un poco complicado y grande, y lo que no significa es que decimos, no, nunca sucedió, no pasó nada. No es fingir que algo nunca sucedió. Aquí en la cruz Jesús no está diciendo, no está pasando nada, yo estoy aquí disfrutando la vida.
no me están crucificando. No, él reconoció abiertamente la injusticia que le estaban haciendo. Pero dijo, Padre, perdónalos. De todos modos, perdónalos. Y creo que el concepto tóxico del perdón es decirnos o decir a alguien más, solo tienes que perdonar y ya. Y con eso decimos como que ya no debes sentir dolor, ya no debes hablar del tema, ya no debes estar molesto, ya no debes pedir justicia, ya no tienes que exigir cambios, ya no puedes hablar, o sea, es dejarlo en el olvido como si nunca hubiera sucedido. Y no es así, el perdón no es eso. Eso es casi abuso. Eso es algo que permite la opresión y el abuso, porque es como decir, no sucedió. No, sí sucedió. O sea, literal, la cosa pasó. Lo que te hayan hecho, sucedió. Lo que hayas sufrido, sucedió. No está bien, no es correcto. No hay nada que puedo imaginar peor que lo que está en este momento sucediendo, el crucificar a Jesús sin causa, tanto que él había hecho para ellos, y están ahí diciendo, no, crucifíquenlo. Hasta Pilates, el gobernador, Pilato, lo digo mal siempre, uno es ejercicio y otro es el gobernador. Estaba ahí diciendo, si quieren, lo suelto porque no encuentro nada de error en él. Y ellos decían, no, mejor este otro, ¿cómo se llama? Barabás, ¿cómo se llama? No recuerdo en español el nombre del otro, el asesino. Decían, suelten a esa persona, a ese tipo, porque preferimos a él que a Jesús. O sea, a tal grado habían llegado de injusticia, de traición. Y Jesús lo reconoció y seguro le dolió. Y no sé si en tu vida hay cosas que han sucedido donde no sabes ni cómo procesarlos. Tal vez fue un abuso, tal vez una traición, tal vez alguna relación que terminó mal, tal vez alguna mentira, algún robo, alguna injusticia, una o muchas, hace mucho tiempo o hace poco, quizás ahorita mismo está sucediendo. Es complicado, es complejo, no hay maneras fáciles de lidiar con todo esto. Es enfrentar una situación mental y a la vez emocional y también relacional y a veces hasta económica. ¿Cómo lo hacemos? Yo no sé. De hecho, no estoy aquí para decirte cómo hacerlo. Yo estoy también aprendiendo, como todos. ¿Cómo podemos vivir en esta vida tan llena de traumas, tan llena de agresiones, sin convertirnos en personas cínicas, frías, cerradas, amargadas? Yo no quiero eso tampoco. Lo que dije al inicio, los psicólogos reconocen, todo el mundo reconoce que el perdón nos sana, nos permite vivir mejor. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos cuando estamos traumados, adoloridos por situaciones que nos han hecho? Y lo voy a seguir diciendo, pero quiero enfatizar que es algo mutuo también. Parte de lo complejo de esto es que no solamente, yo soy víctima y todo el mundo me hace, y mi esposa me hace, y mis hijos, y mis vecinos, y hasta el gato me odia. O sea, no es hacernos el víctima, ¿no?, de todo el mundo. También nosotros hemos lastimado a otros, a propósito o sin querer, normalmente sin querer, con buenas intenciones, pero pues yo como papá reconozco que mis hijos a veces han sufrido por mi culpa, por palabras, por acciones, por decisiones, y me considero un buen papá, pero también soy humano. Entonces uno de mis temores, ¿no?, es que algún día ya de grandes van a estar con una terapeuta diciendo, es que mi papá me hizo. Pero creo que nos pasa a todos. Entonces toda esta plática ahorita hay que hacerlo, hay que escucharlo con una dosis muy grande de humildad, reconociendo que como damos misericordia también la recibimos, como damos perdón también lo necesitamos. La gracia que Dios nos extiende también pues la compartimos con otros. Creo que eso es una parte bien importante de este tema. Regresando entonces a la frase que Jesús usó, no saben lo que hacen. ¿Qué significa? No saben lo que hacen, porque al parecer los está justificando, ¿no? Al parecer está diciendo, no es gran cosa. Son unos ignorantes, nada más lo están haciendo y ya, no importa. Y no es eso. Sabían que lo estaban crucificando. O sea, sí sabían lo que estaban haciendo, pero no al 100. Y creo que esa es la parte que tenemos que recordar. De alguna manera, cuando me enojo, por ejemplo, con alguien o hago cualquier cosa, ¿no?, que lastima a alguien más, de alguna manera tengo una idea
del daño que estoy haciendo. Pero no del todo. No, el cerebro humano pues también se justifica, se defiende. Entonces a lo mejor veo pues un poquito de lo que estoy haciendo, pero realmente no lo veo bien. No veo todo. No puedo, no estoy en su lugar. Y viceversa. Si me hacen algo, yo veo todo lo que está sucediendo, pero esta persona casi no ve nada. Casi no sabe lo que está sucediendo. Tiene que esforzarse mucho por hacerlo. Debería de, no lo justifico, pero creo que Jesús, cuando él dice esta frase, no saben lo que hacen, está reconociendo que no entendían todo. Estaban limitados. Somos seres humanos que no sabemos todo. Ellos estaban actuando con base en lo que sabían, pero no sabían todo. No tenían el cuadro completo, la perspectiva completa. Ponte en su lugar. O sea, no sé si te has preguntado en algún momento por qué la gente le crucificó a Jesús. O sea, ¿qué estaban pensando? Si días antes lo habían estado alabando, cuando entró a Jerusalén, estaban cantando y alabándolo, y cuántas veces habían visto o recibido milagros de su parte, escuchaban su enseñanza, cómo de la noche a la mañana ya lo quieren crucificar. Pues hay muchas cosas, pero entre ellas, los líderes y los sacerdotes en ese tiempo los incitaron a quererlo crucificar. Empezaban a sembrar engaño, mentira, coraje, miedo, de muchas maneras, diciendo que, bueno, entre otras cosas más, que Jesús estaba blasfemando, era una de las cosas principales, que Jesús, pues obviamente era un ser humano, según ellos, entonces, ¿cómo se dice Dios? Entonces, pues eso era algo terrible para ellos, entonces, pues por un lado, no entendían que eran Dios, no lo querían creer, que muchos sí lo habían reconocido. Por otro, los romanos, el gobierno romano, pues ya lo tenían a Jesús arrestado. Entonces, ellos también en temor de los romanos, pues muy fácilmente van a deslindarse de él, decir, no, pues él no es nada con nosotros, nada que ver, no lo queremos, llévatelo. Porque sí ya estaban como en peligro, o según ellos, en peligro de su vida. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos ignorancia, encontramos temor. No sabían, no entendían. Los habían mentido, se habían engañado. Eso no los justifica, no lo hubieran hecho, pero nos ayuda a comprenderlos, a ver su lado humano, a humanizarlos. Vivían con temor y vivían con ignorancia. ¿Y cuántas veces, me pregunto, me han lastimado o les he lastimado a alguien más? Y en gran parte el malentendido o el conflicto o la ofensa, lo que sea, es porque se malentendió algo, porque no hubo una comprensión total, una perspectiva completa de parte de, pues normalmente de ambos, ¿no? Si podemos ver a alguien que nos ofendió en algo, sin justificar lo que hizo, pero comprender que estaba actuando con temor y con ignorancia, le damos más gracia. Le ayudamos, como le entendemos un poco mejor. Ya dije de broma, pero es verdad, que a veces manejando me enojo con alguien si de repente voy bien y está alguien como que me rebase de manera peligrosa. Me molesta, ¿no? Digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo esta persona? Pero me ha pasado en varias ocasiones que eso hace alguien y estoy medio, pues, frustrado, ¿no? Y de repente me doy cuenta que es una mamá llevando a su hijo a la escuela o un papá llevando a su hijo a la escuela y van tarde. Y de repente me cambia. ¿Por qué? Porque yo he estado en ese lugar muchas veces. Yo sé cómo es cuando estás manejando a 1000 por hora queriendo llegar a tiempo. Entonces, de repente ya no lo veo como pues un chofer loco, lo veo como un papá preocupado. Ya le entiendo, ¿no? Hasta le dejo pasar porque es como que yo quisiera que así me trataran. Es un ejemplo muy tonto y nada que ver con el abuso que tal vez muchos hemos experimentado o has vivido. Entonces, no estoy menospreciando nada, pero creo que aun con el abuso más serio o con ofensas más serias, no perdemos nada y ganamos mucho con ponernos en el lugar de la otra persona. Es lo que Jesús estaba haciendo. Se llama la empatía. Se llama, pues, pensar como alguien más, ponernos en el lugar de alguien más. Él estaba diciendo, comprendo por qué lo hacen. Quizás si fuera ellos, haría lo mismo. O sea, Dios, no lo tomes a cuenta, no los castigues por esto, porque pues están haciendo lo mejor posible. Están súper mal, pero también los comprendo. Entonces no justificamos la maldad, no justificamos las ofensas, pero entendemos, humanizamos a las personas que las han hecho. Por lo menos así, por lo menos empezamos con esto, para poder entonces evaluarlo de una manera
humilde, una manera humana, una manera también como compartiendo este planeta juntos y sabiendo que también hemos fallado de esa manera. Y la segunda cosa que sucede aquí, o sea, primero era cuando Jesús dice no saben lo que hacen, primero está diciendo que no tienen una perspectiva completa, no entienden, están en ignorancia, están en temor, pero también está diciendo que a mí no me conocen, no valoran quién soy. O sea, ellos no sabían que estaban crucificando a Dios, a su propio Mesías. Creo que es importante recordarlo, porque cuántas veces nos ofenden, nos lastiman, y nosotros decimos, pues, si nada más estoy queriendo ayudar, nada más estoy haciendo lo mejor posible. Y tenemos que entender que aunque ellos no lo notaron, aunque ellos no se dieron cuenta, tenemos mucho que hacer y mucho que dar. Tú tienes mucho que dar. No dejes que la ofensa de alguien más te limite, que la agresión de alguien más, que el descuido de alguien más, que el desprecio de alguien más te haga creer que tú no eres nadie. Ellos simplemente no han visto quién eres, no han valorado quién eres. Y viceversa. ¿Cuántas veces nada más alguien hace algo y lo descartamos? Nos olvidamos la persona, cortamos la relación cuando realmente esa persona es un hijo o una hija de Dios. Y Jesús estaba diciendo, ellos me han descartado, me han rechazado, pero es porque no han entendido todavía quién soy. Lo van a entender después. No lo dijo en la cruz, pero lo sabía. Y tal cual, unas semanas después, muchos de ellos, o algunos de ellos, estaban afuera del aposento alto, cuando Pedro empieza a predicar y a decir, Jesús, quien ustedes crucificaron en ignorancia, así lo dijo, ustedes lo crucificaron, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, murió por nosotros y predica el Evangelio y muchos le reciben a Jesús. Entonces, la montaña rusa, ¿no? De que alaban a Jesús un día, lo crucifican al siguiente día y luego ya lo reciben como su Salvador. Esa es la vida humana, yo creo, no lo justifico. Pero Jesús estaba diciendo, en mi opinión, uno, que ellos no entendían todo, y número dos, que no valoraban lo suficiente a Él. Sin embargo, lo iban a hacer. Y si podemos guardar o mantener esa perspectiva, yo creo que nos ayuda bastante en el proceso del perdón. Es un proceso, dura mucho tiempo, a veces son 3 pasos para adelante y 2 para atrás, entonces no te estreses si todavía te duele algo que sucedió hace 6 meses o 6 años o 60 años. Es muy normal, yo diría, es muy común esa lucha. Pero si puedes ponerte en el lugar de la persona que te hizo el daño, pasa mucho con los papás, ¿no? Yo espero que mis hijos algún día, si tienen quejas, si tienen traumas por mi culpa, que puedan decir, hicieron lo mejor posible. Yo sé que así he hecho pues, con mis papás, con mis tíos, con mis amigos, con mis propios hijos. O sea, lo hacemos con todos y lo hacen con nosotros. Nadie es perfecto, lo sabemos súper bien. Entonces, si en el momento, un poco después de la ofensa, si podemos empezar a crear puentes de empatía, a decir, voy a tratar de entender por qué habrá dicho eso, por qué habrá pensado así, por qué habrá tomado la situación de esa manera. A lo mejor no lo vas a entender. Definitivamente no vas a poder justificar lo que hizo. Estuvo mal. Lo que hicieron aquí, los que crucificaron a Jesús, estuvo terrible. Pero por lo menos creamos esos puentes en vez de rechazar y terminar lastimando más. El abuso, y hay varias cosas que quiero decir con esto, pero pues el abuso de alguna manera sucede muchas veces cuando no tomamos en cuenta a alguien más, cuando no nos ponemos en su lugar. Termino abusando, termino lastimando, termino ofendiendo a alguien si mi decisión la tomo nada más en mi mundo, ¿no? La empatía es pensar como alguien más piensa o ver la vida desde su punto de vista. El perdón rompe ese ciclo. Entonces alguien me ofende, alguien me lastima por no pensar en mí. Pero si yo lo perdono, si yo me pongo en su lugar y entiendo lo que me hizo, entonces ya rompo con ese ciclo de egoísmo. Espero que me estoy explicando con eso, pero creo que el perdón tiene la habilidad de entrar en situaciones complejas donde no hay como uno bueno y uno malo, porque siempre nos creemos los buenos. Yo siempre me creo el héroe en todo, nunca me creo el malo. Pero el perdón y la empatía
que lo acompaña, nos permite ver que la otra persona también se cree bien, también cree que está en lo correcto. Y eso es lo que Jesús hizo estando en la cruz. Lo que estoy diciendo aquí no justifica error, para nada, lo he dicho como 10 veces. Entonces sí hay que hacer cambios, a veces hay que terminar con ciertas relaciones, quizás hay que hablar con alguien, hay que buscar restitución, muchas cosas siguen en pie, se pueden hacer. Pero no debemos hacerlos sin antes pensar por qué lo hizo, por qué piensa así. El humanizar a nuestros enemigos, por decir, o a los que nos han ofendido. Ángela habló de eso hace como 2 meses también, de cómo Dios nos humaniza, cómo Dios nos ve como seres humanos con defectos y cosas así. Entonces también nosotros debemos tratar así a otras personas. Para concluir, quiero compartir 5 cosas, pero son breves, lo prometo. En resumen, iban a hacer el mensaje completo, pero pues me alargué más, entonces los voy a leer casi. Número 1, y repito, es como lo que ya he dicho, pero resumido. Número 1, el perdón es tu decisión. El perdón es tu decisión, es tu proceso, es algo en tus manos. De hecho, el hacerlo te devuelve la autonomía, te devuelve el libre albedrío, porque ya no eres víctima. Sí te lastimaron, pero no te quedas abajo. No te lo digo para exigírtelo, pero yo creo que Jesús y Dios, cuando nos piden perdonar, es porque quieren devolvernos esa habilidad de tomar decisiones propias. No somos controlados por lo que nos han hecho. Nos han dañado, nos han lastimado, hemos sentido, hemos hecho, pero no tenemos que quedarnos ahí porque podemos perdonar. Tenemos la habilidad como Jesús. Él dijo, nadie se lo exigía. Todo el mundo hubiera entendido si Él hubiera dicho, Padre, mátalos. No, pero no lo hizo, no lo dijo. Dios no envió un meteorito para aplastar toda Jerusalén. Jesús decidió, pidió eso, es algo voluntario. Creo que está padre eso. Número 2, Dios es el juez. Jesús dijo, Padre, perdónalos, reconociendo que todo está a final de cuentas en manos de Dios. Eso a mí me da mucha tranquilidad, el saber que yo no tengo que ser el juez. Hay cosas que no voy a entender. Yo no voy a saber si lo hice bien, lo hice mal, si lo hicieron bien, lo hicieron mal. Pero Dios sabe, está en sus manos. Entonces el poder decir, Dios, tú eres el juez y yo te pido que los perdones. Pero al fin de cuentas tú sabes. Creo que es algo que nos da mucho descanso. Número 3, somos humanos. Simplemente somos seres humanos. Tenemos defectos, debilidades, errores. Estamos con los mismos temores que todos. Aún las personas que a ti te han lastimado, de alguna manera piensa como tú piensas. Tienen también los mismos sueños o los mismos dolores o los mismos temores que tú también has sentido. No justifica su acción, pero nos ayuda a entender y a dar espacio, dar lugar para que existan defectos. Si no podemos perdonar, si no podemos dar espacio para que la gente se equivoque, este mundo va a ser un lugar terrible, de puro pleito y crítica. Vamos a convertirnos en jueces y en críticas de todo el mundo, porque todos fallamos. Y nadie lo quiere, o sea, no queremos que nos hagan eso. Entonces es mejor perdonar, entender que cada uno es un ser humano para que también tengamos esa misma actitud hacia nosotros y que también nos perdonen. Y número 4, creo que dije 5, pero son 4. Número 4, la gente puede cambiar. La gente puede cambiar. Puede, o sea, no estoy garantizando que van a cambiar, pero puede cambiar. Creo que cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba diciendo todavía, o sea, todavía no saben lo que hacen. En unos meses, unas semanas quizás, se van a dar cuenta. Algunos de ellos, no todos, y tal cual. Entonces, cuando perdonamos, estamos dando un espacio de tiempo, de gracia, para que la gente pueda cambiar. Estamos diciendo, te perdono, o sea, porque creo que no entiendes todo bien, no has hecho todo bien, yo tampoco, pero con el paso del tiempo vamos a mejorar, vas a cambiar. No quiero decir con esto que tienes que seguir con una relación con la persona, si salió de tu vida o si esa persona te ha estado lastimando, si es una pareja que tal vez te engañó o algo, entonces lo digo con mucho cuidado. Pero por lo menos podemos saber que en algún momento pues está en manos de Dios y la persona tiene libre albedrío, entonces no hay garantías, pero podría cambiar.
y no encerrar a esa persona en su estado actual. No voy a tomar una foto y decir, así es esa persona para siempre, porque la persona podría cambiar, igual como tú y yo vamos cambiando. Creo que ahí hay mucha esperanza. Creo que en ese pensamiento hay mucha fe, mucho lugar para seguir incluso orando por las personas. Hay mucho más que podríamos decir, seguro, acerca del perdón. Enfatizo, recalco que no es para decirte cómo perdonar o a quién, cómo se ve. Eso es tu proceso, es delicado, es difícil, es largo, ya lo sé. Pero estoy seguro que si empezamos humanizando y empatizando con las personas, nos va a beneficiar. Vamos a encontrar una paz interna, vamos a encontrar una habilidad también de poder procesar todo mejor. Y creo que vamos a también poder compartir un poco del corazón que Jesús demostró en la cruz. Quiero terminar orando. Me pasé un poquito el tiempo, pero creo que el tema es bastante importante. ¿Por qué no oramos para cerrar este tiempo? Dios, gracias por el perdón que nos has demostrado tantas veces. Queremos también creerlo, recibirlo. Señor, queremos saber que nos has perdonado, que podemos acercarnos a ti sin miedo, sin condenación. Sabemos que hemos fallado, pero Dios, tú nos has extendido tu gracia. La recibimos, la celebramos, Señor. También la queremos compartir con otros. Ayúdanos a poder ser personas que rápidamente perdonan, personas sabias, Señor, que saben defendernos, que sepamos defendernos, pero también que sepamos dar gracia y dar lugar a las personas que la necesitan. Gracias porque tú nos has ayudado hasta la fecha, Señor, a poder vivir en un mundo a veces con conflictos, a veces con errores. Sabemos que también hemos fallado y nos has perdonado y nos han perdonado también otras personas. Y pedimos que tú nos sigas ayudando, Dios, que esto sea cada vez más fácil, que haya cada vez más unidad. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Como dije al inicio, estamos aquí con reuniones presenciales cada semana en Guadalajara. Si estás aquí, te invitamos a acompañarnos cuando gustes. También tenemos la página thehousegdl.com. Entonces hay diferentes videos, recursos, también una página para dar en línea si quieres apoyar económicamente. Este lugar lo estamos remodelando levemente para abrirlo como café. Es un café con propósito para ayudar a la comunidad y diferentes ¿qué es la palabra? Como cosas sociales que estamos haciendo, de apoyo social. Entonces, si te interesa apoyar económicamente, obviamente nos ayuda bastante eso. También sus oraciones, su amistad, los mensajes que nos quieran compartir, estamos para servir y les queremos mucho. Nos vemos en una semana. Gracias.